El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, como es costumbre en estos domingos, hagamos la homilía en 2 partes. Primero me voy a detener en la palabra que hemos escuchado, de la que quiero resaltar algunos aspectos. El primero es la frase con el que termina, en la que afirma que el Señor Jesús conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él, Jesús, sabía lo que hay dentro de cada hombre. Y allí lo que se muestra entonces es el conocimiento del Señor Jesús por cada uno, de cada uno. Y este conocimiento está en que por ser Dios, Él nos ha creado. Somos sus criaturas, obras de sus manos, y pues bien, el Creador sabe quiénes somos cada uno. Y cuando nosotros repasamos el Evangelio, nos encontramos ese conocimiento del Señor. Por ejemplo, dice que a cada uno nos llama por su nombre, así como el pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre. El Señor sabe cuáles son nuestros pensamientos. Recordemos ese pasaje del paralítico, cuando unos sacerdotes, fariseos, autoridades del pueblo, al ver que el Señor Jesús está perdonando los pecados de un paralítico, comienzan a pensar dentro de sí, en sí, ¿cómo es posible que esté perdonando los pecados? Y en la intervención del Señor, Él responde a esos pensamientos. ¿Por qué están murmurando? ¿Por qué no se puede perdonar los pecados? El Señor los conoce, sabe el pensamiento. Y hay otro pasaje en el que al Señor Jesús lo invitan a una cena y llega una mujer a lavarle los pies
Y el dueño de la casa, llamado Simón, comienza a pensar, si este hombre fuese profeta, sabría quién es esa mujer que le está lavando los pies. Y el Señor le responde a ese pensamiento. Así pues, a los pensamientos más ocultos que podamos tener, hemos de saber que el Señor los conoce. No se le ocultan nuestros pensamientos. Como tampoco se le oculta aquello que está en nuestro corazón, lo que nosotros somos. Recordemos ese pasaje de Natanael, cuando se va acercando al Señor Jesús, lo que dice el Señor es, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y Natanael se sorprende y le pregunta, ¿por qué me conoces? Y el Señor le responde, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sí? El Señor lo conoce, sabe lo que hay en su corazón y por eso se atreve a decir, un israelita de verdad en quien no hay engaño. Como también conoce al joven rico, un joven que quiere seguir al Señor Jesús, que quiere ser perfecto, y el Señor que lo conoce, lo confronta con aquello que realmente le está haciendo daño, y le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes y sígueme. El Señor lo conoce, sabe de su amor por los bienes, y por eso le invita entonces a un seguimiento radical, abandonando sus bienes. Y también el Señor que conoce nuestro corazón, sabe que en el fondo nosotros lo amamos. Él nos conoce. Y aquí recordemos al apóstol Pedro, cuando delante del Señor resucitado está respondiendo a las preguntas, Pedro, ¿me amas? A la primera responde, sí, Señor, te amo. La segunda, sí, Señor, te amo. Y a una tercera pregunta, Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Porque allí hay una realidad muy interesante. En el fondo de nuestro corazón, creado por Dios, nosotros lo amamos. Nosotros lo amamos. Y el Señor sabe bien eso, que lo amamos. En el fondo de nuestro corazón, nosotros le pertenecemos. Y bien, Él también sabe lo que hacemos. No solo lo que pensamos, no solo lo que está en el corazón, también lo que hacemos. Por ejemplo, recordemos cuando a Pedro le preguntan y el maestro paga los impuestos. Y cuando se acerca Pedro ante el Señor, el mismo Señor ya le responde, ven, tira el anzuelo, saca un pez y allí vas a encontrar una moneda. Paga el impuesto por ti y por mí. Y también el Señor sabe cuando Judas lo traiciona. El Señor sabe cuando Judas lo traiciona. Y actúa conforme a eso. Cuando uno lee los relatos de la pasión, se encuentra cómo el Señor Jesús actúa de una manera muy prudente, que Judas no se entere dónde va a ser la última cena, porque como ya sabe que lo ha traicionado y está buscando una oportunidad, bueno, que al menos no nos vaya a dañar la cena, que no nos vaya a dañar la cena, que sea en otro momento. Jesús sabe lo que hacemos, sabe lo que hacemos. Así pues, mis queridos hermanos, tenemos un Dios que nos conoce. Y frente a eso entonces, ¿qué significa eso para nuestra vida? Digo una cosa, y es que nosotros amamos lo que conocemos. Lo que no conocemos, no lo amamos. Y en ese sentido, podemos aplicar esa frase muy bien a Dios, a nuestro Dios, al Señor Jesús.
conoce pensamientos, conoce lo que hay en el corazón, conoce nuestras obras, por tanto nos ama. Tenemos un Dios que nos ama porque nos conoce. Y por eso, haciendo aquí una comparación, el amor de los padres por sus hijos, papá y mamá conocen a sus hijos porque los han visto desde pequeños, los han visto crecer, los conocen. Y uno se sorprende del amor de papá y mamá por sus hijos. Los conocen. Dios nos conoce y por eso nos ama. Y en ese sentido, entonces, presentémonos ante el Señor con sinceridad. Ante el Señor Jesús, cuando oramos, no tenemos que allí guardar una imagen, querer presentarnos distintos a lo que somos. Eso no tiene sentido. Aparentar ante el Señor, querer mostrarle una imagen que no tenemos. Una imagen o buena o una imagen mala. No tiene sentido. El Señor nos conoce. Presentémonos ante Él con muchísima sinceridad. Y algo aquí, si nos conoce, también sabe lo que nos conviene. Por eso, dejemos que el Señor guíe nuestra historia, que Él permita nuestros acontecimientos, que sea Él el que vaya mostrándonos el camino y nosotros con muchísima docilidad recorrerlo. Y aquí aparece entonces eso tan importante de hacer la voluntad de Dios. Porque el que nos conoce sabe lo que nos conviene, lo que necesitamos, lo que nos ayuda. Hacer la voluntad de Dios en todo, en todo. Y aquí podemos en tantas situaciones de nuestra vida. Y cuando digo en todo, es en todo. Pensemos, por ejemplo, nuestros hijos, ¿qué es lo que van a estudiar? ¿Qué es lo que van a estudiar? Papá y mamá constantemente dicen lo que él quiera. Y el niño que va a estudiar lo que yo quiero. No, hermanos, Dios nos conoce, sabe de qué somos capaces. Es más bien ponernos delante de Dios. ¿Y qué voy a estudiar? Lo que Dios quiera, lo que Dios me muestre, lo que Dios me pida. Él sabe lo que me conviene. Y en otro caso, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con la que me gusta? No, me voy a casar con el que Dios quiera, con el que Dios quiera. Sabe el Señor la mujer que le conviene a cada uno. Sabe el Señor el varón que le conviene a cada cual. Por eso, hermanos, pongo estos dos ejemplos para decir, el Señor nos conoce, el Señor nos conoce. Hagamos en todo la voluntad de Dios. Y un segundo aspecto, mis queridos hermanos, de la palabra que hemos escuchado, es el hecho de la purificación. No pasemos de largo lo que nos relata el Evangelio del Señor que llega al templo y que comienza a expulsar a los vendedores, a derribar las mesas, a sacar los animales. Dice un autor que a los directores de cine esa escena del Señor Jesús les encanta y es la que más les gusta representar. El Señor Jesús lleno de rabia, pateando mesa, sacando gente, insultando. Bueno, pero en ocasiones también para los moralistas se convierte en un escándalo esa escena. Lo cierto es que el Señor purifica el templo con una razón. Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Y qué bueno, hermanos, que estamos en el año de la oración, que se nos pide aprender a orar, y no solamente aprender, sino orar.
orar. No solamente aprender, porque nos pasamos la vida aprendiendo cosas y estudiando y no. No solamente aprendamos, oremos, o mejor, oremos y después aprendamos. Pero orar. Y en esto de orar, qué bueno entonces que nos detengamos en esto del Señor Jesús, que purifica el templo, que purifica el templo. Y qué bueno que nuestra oración sea entonces purificada, sea purificada. En ocasiones hay demasiada inmundicia que nos impide orar. ¿Sí? Un lugar sucio, ruidoso, maloliente, nos facilita la oración. No pensemos solamente en el templo, pensemos también en nuestra casa, allí donde estemos. Hemos de aprender a purificar esa inmundicia de lo sucio, lo ruidoso, lo maloliente, lo feo que no facilita la oración. Como también una vida contaminada. Y una vida contaminada impide, hermanos, o dificulta la oración. Y una vida contaminada de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas que se multiplican hoy en día por las redes sociales, el internet, y falsas doctrinas, falsas enseñanzas, en el fondo dificultan la oración. Dificultan la oración. O también cuando está el odio, el resentimiento, la envidia. Como dice una canción, ¿cómo puedo orar enojado con mi hermano? O también las impurezas del cuerpo, los pecados de la carne que dificultan tanto la oración. El pecado, pues, dificulta la oración. O cuando todo está lleno, una vida plenamente satisfecha porque tiene mucho dinero, porque tiene muchos bienes, porque todo está lleno, todo está lleno. Y no pensemos aquí solamente en los ricos, también en los pobres, porque si algo caracteriza a la casa de los pobres, es la cantidad de cosas que tienen por todas partes acumuladas. Cuando todo está lleno, es difícil también orar. Aquí pues, frente a esto que hace el Señor Jesús de purificar el templo, acordémonos de esa frase de un autor ruso que dice, la belleza es la que salvará el mundo. A nuestra oración unamos la belleza, a nuestra oración unamos la belleza, porque eso hace entonces que sea muy agradable. Pues si necesitamos belleza, dejémonos purificar por el Señor. Si necesitamos belleza, revisemos nuestra conciencia. Y qué bueno los 10 mandamientos que hemos escuchado hoy. Revisemos nuestra conciencia para reconocer aquello que está mal, nuestras obras malas. Si la oración necesita belleza, organicemos nuestra vida, organicemos nuestra vida. Que una vida desordenada dificulta la oración. Es la belleza entonces la que salva el mundo, es la belleza la que nos permite orar. Dejemos que el Señor ponga su belleza en nosotros. Y en esto nos ayuda mucho el examen de conciencia, hacer el examen de conciencia cada día y la confesión frecuente, y la confesión frecuente. Finalmente, hermanos, frente al Evangelio, un detalle de recorderis, estamos en Cuaresma. La palabra hoy nos ha hablado de la cruz, encontraremos una cruz cada día y celebraremos la cruz el próximo Viernes Santo. Y también esta palabra nos ha hecho presente la resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Vamos, hermanos,
en los días santos a celebrar la resurrección del Señor Jesús. Bueno, como hemos hecho un camino en Cuaresma junto a Bernardita con las apariciones de la Virgen María, el 2 de marzo se dio la aparición número 13, que fue ayer. Y bueno, aquí Bernardita, después de la aparición, la Virgen le habló y terminada el momento de la aparición, pues Bernardita dice a una señora que estaba allí: la Virgen quiere una procesión. Bueno, las mujeres de esa época, imagínense cuando una mujer escuchó eso, ¿qué fue lo que hizo? Lo regó por todas partes. Y no solamente lo regó por todas partes, lo aumentó. Porque enseguida salieron corriendo para donde el párroco, a decirle: la Virgen quiere una procesión para el próximo jueves. Así. Y Bernardita solamente había dicho: la Virgen quiere, no, acueró, porque Bernardita no dice que es la Virgen, acueró quiere una procesión, ya. Entonces, Bernardita, pues, como acueró que es la Virgen, le ha pedido eso, ella le pide a 2 tías que la acompañen donde el párroco, el padre Peiramal. Y bueno, el párroco es un hombre bastante sensato, pero bastante claridoso en sus cosas. Y cuando Bernardita llega con las tías, lo encuentra allí bastante disgustado, porque ya le habían dicho que la Virgen quería una procesión para el jueves. Y cuando llega entonces Bernardita, comienza a preguntarle: ¿cómo así que estás viendo a la Virgen? Y Bernardita dice: yo no he dicho que estoy viendo a la Virgen. ¿Cómo así que quieres una procesión para el jueves? Yo no he dicho, yo solamente he dicho una procesión, no he dicho para el jueves. Allí pues se da un interrogatorio. Al final Bernardita le dice al párroco: acueró quiere una procesión. Cuando salen de la casa cural, Bernardita, por el camino, se acuerda que no ha terminado su misión, su tarea. Y le dice a las tías: tenemos que regresarnos para donde el párroco. Pero las tías, que fueron reprendidas por el párroco, dicen: allá no volvemos. Vea, hasta en esa época se presentan esas cosas. No, allá de ese padre nosotros no volvemos, fue lo que dijeron las tías de Bernardita. Entonces Bernardita se encuentra otra amiga y regresan donde el párroco. El párroco la ve nuevamente y le pregunta: ¿y ahora qué pasó? Es que Acueró le mandó a decir que quiere una procesión y que le construya una capilla. Es decir, que construyan una capilla y vayan en procesión. Ahí sí. El párroco lo que le dijo fue: bueno, si quiere una capilla, pregúntele cómo se llama. Pregúntele cómo se llama. Entonces, eso sucedió el 2. ¿Qué pasó un día 3 como hoy? Se dio nuevamente la aparición. La Virgen allí habló a Bernardita, y ya Bernardita, después de la aparición, regresó nuevamente donde el párroco. Que hay un dato interesante allí. Bernardita le dice al párroco: acueró significa esa cosa, esa aparición. Por eso Bernardita dice acueró. Bernardita no dice que es la Virgen. Acueró quiere la capilla. Y el párroco le preguntó: y cuando le preguntaste cómo se llama, ¿qué dijo? Bernardita responde una cosa interesante. Se echó a reír y se reía a carcajadas. Sí,
Yo siempre, de las apariciones de Lourdes, me llama mucho la atención eso. La Virgen María riéndose. Riéndose. ¿Que cómo te llamas? Se echó a reír. ¿No? Entonces, ante esa respuesta, el párroco le dice a Bernardita, bueno, entonces dígale a Cueró que tiene que decir el nombre, y si dice el nombre y me hace florecer las flores, las matas que están allá afuera de la casa cural, le vamos a construir una capilla y se la construiremos bien grande. Pero esas dos cosas, que diga el nombre y que haga florecer el jardín que está enfrente de la casa cural. Entonces, mañana, si viene mañana, seguiremos con la historia, ¿ok? Que María, nuestra Madre y Señora, nos acompañe siempre. Amén.